Ok, vamos a empezar. ¿Qué necesitamos saber para seleccionar y para tener conocimiento de lo que es una válvula solenoide? Primero que nada, vamos a definir qué es una válvula solenoide. Nos comenta que una válvula solenoide es un dispositivo mecánico con el cual podemos iniciar, detener o regular la circulación de un líquido, de un gas o de algún otro tipo de fluido, mediante una pieza móvil que nos permite abrir o cerrar un orificio principal para que no pase este tipo de fluido. ¿Sale? Una válvula solenoide, como su nombre lo indica, pues consta de una bobina, que es el que nos ayuda a abrir o a cerrar este dispositivo. ¿Cuántos tipos de válvulas hay? Pues bueno, existen demasiadas. Existen válvulas manuales, como lo estamos viendo aquí en la presentación, válvulas de seguridad, válvulas con actuadores neumáticos, válvulas con actuadores eléctricos. Existen una gran cantidad de estos equipos, el cual pues nos ayuda dependiendo de la aplicación que nosotros tengamos. Ahora, ya entrando al tema de una válvula solenoide, pues bueno, simplemente aquí sigue teniendo el principio de lo que es una válvula que nos ayuda a detener o a desviar o a dejar pasar algún fluido, pero esto a través de una bobina o de una solenoide. Esto para hacerlo ya de manera automática. Por eso vemos que aquí en la definición nos dice que es un dispositivo cuyo fin es controlar el flujo de líquidos o de gases, que es accionada eléctricamente y pues bueno, que puede estar instalada remotamente y nosotros la podemos estar manejando pues sí, desde una manera remota. Ahora, la parte de Skinner, pues bueno, nuestras válvulas solenoides constan de lo que es la bobina y de lo que es el cuerpo. En cuestión del cuerpo, vamos a tener que tenemos una parte que se llama camisa, que es donde se inserta la bobina. Vamos a tener lo que es un émbolo o que también en inglés se le conoce como plunger, que es un pistoncito que corre dentro de la camisa y es el que nos ayuda a abrir el orificio principal. Y por último, pues tenemos lo que es el cuerpo. Dentro de la camisa, en el diseño de Parker, tenemos unos anillos, el cual nos ayuda a que este mismo cuerpo o esta misma camisa pueda funcionar tanto en corriente directa como en corriente alterna. Una parte importante de lo que es el cuerpo de las solenoides, pues es el orificio. Este orificio es el cual nos va a determinar la cantidad de flujo que puede pasar por la válvula. Este orificio puede ser igual al tamaño de conexión o puede ser menor o como les comentaba, mayor, dependiendo del modelo que nosotros seleccionemos. Todas las válvulas solenoides tienen diferentes tipos de accionamiento, pero bueno, son tres, los cuales ahorita vamos a enunciar, pero es tecnología que todas las marcas tienen, no solamente con nosotros. El primer tipo de accionamiento es de acción directa. Y de acción directa, internamente vamos a ver que la válvula consta o son tamaños pequeños, ya sea desde 1/8 hasta 1/4, que son los tamaños de conexión que tenemos, y solamente constan de la camisa, como vimos, y del plunger. Como les decía, el plunger es el que nos ayuda a tapar o abrir el orificio principal. Por eso, en este tipo de accionamiento, las medidas son pequeñas, porque el plunger, de igual manera, pues su área no cubre para tapar una cantidad muy grande, ¿no?
Aquí vamos a ver un video acerca de cómo internamente es una válvula de acción directa. Ok, aquí como lo acabamos de ver, solamente las piezas que componen este tipo de válvula pues son tres, lo que es la camisa, el plunger, el resortito que tiene el plunger y pues el cuerpo principal. Como lo mencionaba anteriormente, los tamaños de conexión de este tipo de válvulas son pequeños, desde un octavo hasta un cuarto de conexión. Ujú. Ahora, qué quiere decir acción directa? Que no necesitamos algún tipo de presión diferencial para que la válvula pueda abrir. Si nosotros tuviésemos ahorita físicamente una válvula de este tipo, la conectamos y vamos a escuchar cómo abre. Y si nosotros le sopláramos por alguno de los orificios, vamos a ver que el aire sí pasa por el cuerpo, ¿no? Entonces, acción directa también nos dice que no necesita de un diferencial de presión para que la válvula pueda abrir. Otro tipo de accionamiento se le conoce como direct lift. No tengo una traducción exacta al español para este tipo de accionamiento, pero bueno, direct lift es muy parecido a la de acción directa. No necesitamos de un diferencial de presión para que la válvula pueda operar. Ahora, aquí ya tenemos otra parte, pues nueva, por así decirlo, con este tipo de accionamiento, que ya es un diafragma. Este diafragma es el que tapa el orificio principal para que no pase o para que pueda dejar permitir pasar el fluido. Entonces, con este tipo de válvulas en Parker, las podemos manejar en conexiones desde un cuarto hasta una pulgada de conexión. Como les comentaba, con estas válvulas también podemos estar trabajando en vacío o sin nada de presión en la línea y la válvula va a abrir. Como lo vemos aquí, como, que esta anda por allá ya con alguien y por eso, pero oye. les pedimos que por favor pongan mute a sus micrófonos. Ok, gracias. Entonces, como vemos en el video, aquí ya aparece una nueva pieza o un nuevo elemento que es el diafragma. Aquí el diafragma viene unido mecánicamente al plunger y con la misma fuerza que crea el campo magnético de la bobina, pues este es capaz de levantarlo y dejarnos permitir el paso de nuestro fluido. Como lo muestra en la imagen, pues bueno, el plunger sigue estando en una sola pieza con el diafragma y la bobina, como les comento, tiene la fuerza necesaria para levantar todo eso y dejar que, bueno, para que permita el paso de nuestro fluido. El otro tipo de accionamiento de la válvula se le conoce como piloteada. Y aquí ya vamos a ver algo muy diferente que al respecto de los otros dos tipos de accionamiento, es que el plunger y el diafragma ya no están unidos, sino son dos partes independientes.
Ahora, como lo estamos viendo aquí en el video, ya tenemos lo que es el diafragma por separado, tenemos el resorte de regreso y, bueno, internamente dentro de la camisa, pues tenemos el plunger. Ahora, ¿cómo es que funcionan este tipo de válvulas? En este tipo de válvulas sí necesitamos un diferencial de presión en nuestra línea. Esto quiere decir que forzosamente la línea o donde la tengamos instalada necesita estar presurizada. ¿Cuánto va a estar presurizada? Pues bueno, eso ya va a depender del modelo que nosotros escojamos. Hay válvulas solenoides piloteadas que solamente necesitan desde un PSI, 3 PSIs o incluso hasta 20 PSIs para que éstas puedan abrir. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una válvula solenoide piloteada y la conectamos en vacío? La válvula sí vamos a escuchar que el plunger se levanta, pero si nosotros le soplamos a alguno de los extremos, vamos a notar que la válvula no está abierta. Entonces, este tipo de válvulas solamente funcionan si la línea donde la vamos a instalar hay presión. De lo contrario, la válvula nunca va a abrir. Y es también uno de los casos que nos ha pasado cuando no preguntamos exactamente para qué tipo de aplicaciones que ustedes la van a utilizar. Ahora, los tipos de las válvulas que nosotros manejamos, hablando de solenoides, va a ser de 2 vías, va a ser de 3 vías, va a ser de 4 vías o de 5 vías. Las operaciones que nosotros manejamos son normalmente abierta, normalmente cerrada, doble propósito. Eso quiere decir que tanto el puerto 1 o el puerto 2 pueden ser entradas o salidas direccionales o universales. La parte de direccional y universal solamente las vamos a ya encontrar cuando son válvulas de 3 vías, 4 vías o 5 vías. ¿Sale? De hecho, una válvula de 5 vías ya no se le puede catalogar como normalmente abierta o normalmente cerrada o de doble propósito, sino simplemente se le conocen como direccionales. Ahora, vamos a hablar un poquito más acerca de las bobinas. Y pues bueno, internamente vamos a encontrar que es alambre de cobre enrollado, encapsulado dentro de una protección epóxica. Vamos a encontrar también que viene recubierta por una carcasa de metal que le conocemos como yugo, y esto es el que nos ayuda a generar ese campo magnético para levantar nuestros plungers. Una de las características importantes de nuestras bobinas es que tienen una capa uniforme de alambre de cobre aislado para generar el imán. Están diseñadas exclusivamente para el voltaje que vamos a ocupar. Y pues bueno, este sí es un tema muy importante para evitar que la válvula o la bobina, perdón, se esté dañando constantemente, y es calcular lo que es la temperatura total de lo que puede generar nuestra bobina. Para esto tenemos que considerar la temperatura ambiente más el calor que genera la bobina. Sabemos que todo equipo eléctrico conectado a la corriente, pues parte de su energía se va a convertir en calor. Existen 4 clases de bobinas que nosotros manejamos. En Parker solamente manejamos la clase F y la clase H. La clase F nos comenta que te pueden soportar temperaturas hasta de 155 grados centígrados. La clase H te soporta hasta 180 grados centígrados. ¿Cuándo ocupar una y cuándo ocupar la otra? Es muy fácil. Si la válvula va a estar en periodos cortos, a lo mejor de trabajo, o su trabajo no es muy constante, podemos utilizar una clase F sin ningún problema. Ya cuando la válvula la tenemos prendida
las 24 horas o una cantidad considerable de horas, pues ya ahí sí ya es necesario ocupar la clase H. También donde ya es necesario ocuparla es cuando está cerca, ya sea de hornos o de equipos que emitan o que radien mucho calor. Entonces es ahí donde también necesitamos colocar este tipo de bobinas en clase H. Y bueno, donde sí es de ley es en aplicaciones de vapor o en bobinas de vapor. Forzosamente sí tenemos que tener en cuenta que la bobina tiene que ser clase H, que te soporte hasta 180 grados centígrados. Las bobinas pues tienen diferentes tipos de terminales o de conexiones según la NEMA y bueno, y están aprobadas por la NEMA, la UL o la CSA. Las más comunes que nosotros manejamos, pues es la de tubo conduit de media pulgada y 18 pulgadas de cable, la que es de puro cable, la que es con conector DIN, la que son de clavijas y la que son de tipo tornillo. Nosotros solamente manejamos tres, que son las más comunes aquí, que es tipo DIN, tipo conduit con su cable de 18 pulgadas y la que es solo cable. Uh-huh. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa hasta aquí antes de entrar a este tema de lo que es las normativas eléctricas para preguntarles si tienen algún tipo de duda. ¿Alguien que tenga alguna pregunta antes de seguir avanzando? Ok, sigamos avanzando, ¿sale? Entonces, dentro de las bobinas, como es un equipo eléctrico, debe de cumplir con cierta normatividad. Hay agencias, tanto americanas, canadienses, europeas, que rigen todos los tipos de aislamientos que debe de cumplir un equipo eléctrico. La Parker se certifica ante la UL y también ante la SA. Una de las normativas que seguimos también es una parte donde nos indica el grado de protección que debe de tener los aislantes. Esto se ocupa mucho para la parte de áreas peligrosas, donde Parker también cuenta con ciertos equipos para cumplir con estas normativas. No sé si han escuchado muchas veces lo que es una clase, lo que es una división o lo que es un grupo. Dentro de estas normativas, nos dice que una clase es el tipo de peligro en el ambiente. Esto puede ser que a lo mejor un ambiente peligroso puede ser una gasolinería, aunque la válvula no esté directamente en contacto con el fluido, en este caso con la gasolina, pero en el ambiente existen vapores y estos vapores pueden ser volátiles o puede ser que se puedan generar algún tipo de explosión. Entonces, esta clase es lo que nos da a entender el tipo de ambiente donde vamos a colocar nuestro equipo eléctrico. La división nos indica la probabilidad de un peligro presente. Como les decía, puede ser que la válvula solenoide sí esté en un ambiente peligroso, pero que no esté en contacto directamente con ese fluido que puede ser peligroso. Ajá. Ahora también otra clasificación es el grupo. El grupo se puede definir por si el fluido es volátil, puede ser en gas o en polvo, puede ser porque es de alta temperatura, en fin, hay varias clasificaciones dentro de estos tres parámetros. Eh, Como les comentaba, clase 1 hace referencia a que son gases que pueden explotar, vapores que pueden estar en el ambiente, eh, que generando un cortocircuito, pues esto puede generar algún tipo de explosión. La clase 2 puede ser polvos, conductores, o pueden ser que los vapores pueden estar presentes
en este ambiente. La clase 3 pueden ser lo que son fibras, pueden ser lo que pueden, principalmente fibras, que esto pueden ser algún tipo de granos, trigo, en fin, equipos de, o bueno, elementos de esa naturaleza que puedan generar este tipo de explosión. Ahora, otra parte importante o una clasificación dentro de esta normativa, pues bueno, es la división 1 o la división 2. La división 1 nos dice que la sustancia, ya sea gasolina, gas LP o cualquier otro producto que pueda ser inflamable, puede estar presente durante condiciones normales. Esto quiere decir que puede estar pasando por la tubería intermitentemente o constantemente. Uh-huh. La división 2 nos dice que el fluido puede estar presente, pero siempre y cuando pues surja una eventualidad, a lo mejor como una falla, como una fuga o alguna ruptura de alguna tubería. Dentro igual de esta normativa, pues se divide en grupos. El grupo A nos puede decir que puede ser un acetileno, el grupo B, que es un hidrógeno, y así sucesivamente. Otra de los códigos, pues también es la temperatura, la temperatura que puede existir en el ambiente. Otra de las normativas, pues es la NEMA, que principalmente aquí en América, pues es la que utilizamos un poco más. Esto, como les comento, hace referencia a los aislantes que protegen a los conductores eléctricos. Uh-huh. Nos dice que si tenemos una NEMA 1 o 6, son equipos que no corren ningún tipo de peligro. Cuando tenemos una NEMA tipo 4 o 4X, nos dice que es resistente a la corrosión. Esto quiere decir que ya puede aguantar chorros de agua, no directos, pero sí repentinos de humedad, en este caso también de agua, que puedan estar dentro de nuestro ambiente. Y la bobina pues no va a sufrir ningún tipo de problema, porque su aislamiento lo protege ante todas estas, ante esta intemperie. Cuando hablamos de un tipo 7 o de un tipo 10, ahí hacemos referencia a zonas explosivas o a prueba de explosión, como les comentaba, en aplicaciones donde los fluidos puedan generar algún tipo de fuego o de explosión, como gasolina, combustóleo, diésel, glicol, alcohol, en fin, todo ese tipo de productos son los que ya determinamos como una zona a prueba de explosión. Y volvemos a la norma 11 y 13, que pues de igual forma son productos no peligrosos. Uh-huh. Ahora, vamos a hacer un pequeño paréntesis dentro de este tipo, dentro del tema. Y pues bueno, algo que sí debe de quedar claro es que esta NEMA hace referencia al encapsulado, al aislante. Este aislante para el tipo 7-10, que es a prueba de explosión, esto nos indica que sí puede haber algún corto eléctrico, algún chispazo dentro de la bobina, pero el encapsulado es capaz de retenerlo y no sacarlo al ambiente. Pero lo mismo para no generar algún tipo de explosión. De hecho, bueno, un tema muy sonado aquí hace algunos años fue lo de una pipa de gas que explotó en un hospital no recuerdo si era de niños o de niños huérfanos, no recuerdo exactamente, pero bueno, era un hospital de niños, donde pues bueno, lamentablemente provocó algunas, tanto daños materiales como daños a algunas personas. Y quiere mencionar que pues bueno, al final de cuentas hubo una falla eléctrica y el aislante no fue capaz de retener ese chispazo. Y al final de cuentas, como estamos en un ambiente peligroso de que puede haber alguna fuga de gas o incluso algún vapor del fluido
inflamable, pues bueno, esto genera pues una explosión. Entonces, sí debemos de tener en claro que estas normativas solamente hacen referencia a los productos eléctricos y a los aislantes. ¿Sale? Por eso los cuerpos, en este caso ya hablando de válvulas solenoides, no entran dentro de esta clasificación, solamente entran las puras bobinas. ¿Sale? De igual manera, vamos a hacer una pequeña pausa para preguntarles si tienen algún tipo de duda hasta el momento. Ok, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo seleccionar una válvula? Muchas de las veces de la falla de un tipo de equipo, bueno, más bien la falla de este tipo de equipos, muchas veces hace referencia a la selección del equipo. Por eso es muy importante este tema, por eso sí es muy importante que cada vez que ustedes soliciten una válvula solenoide tengan en consideración las siguientes medidas. ¿Sale? El primero nos dice que es el tipo. Aquí hacemos referencia al número de vías que necesitamos en nuestra válvula. Recordemos que empezamos de 2 vías, 3 vías, 4 vías o 5 vías. ¿Sale? Entonces, sí necesitamos definir con el cliente cuál es el tipo de vías que las cuales nosotros requerimos. Después nos vamos a la parte de operación, si es normalmente abierto, normalmente cerrado, universal, y recuerden que para 4 y 5 vías ya se les conoce como direccionales. ¿Sale? Un dato súper importante, y este es algo que debemos de preguntar siempre, es el fluido con el cual vamos a trabajar. Si es agua, ¿a qué temperatura se está manejando el agua? Si es aire, si es gas, ¿qué tipo de gas es? Si es algún tipo de ácido, perdón, ¿a qué concentración se encuentra? Porque todos estos datos nos van a ayudar a seleccionar el tipo del elastómero, o sea, del diafragma, y al tipo de materiales del cuerpo del mismo. Entonces, muchas veces los materiales de construcción, como el más usual que es el latón, pues no es compatible químicamente con ciertos fluidos y debemos de saber exactamente el fluido que vamos a manejar para no tener problemas con eso. Ahora, otro dato importante y realmente muy lógico es la medida o el tamaño de conexión. Si es de 1 octavo, de 3 octavos, de media, 3 cuartos, 1 pulgada y media o 2. Las conexiones que nosotros manejamos estándar es la conexión NPT, que es una cuerda cónica, pero también nosotros tenemos la conexión BCP, que es una cuerda europea. Otro dato súper importante es la presión de trabajo, la presión máxima de trabajo. No solamente la presión máxima, sino también la presión mínima, porque esto nos va a definir si nos va a funcionar una de acción directa, una direct lift o una piloteada. Recuerden que la piloteada es forzosamente que haya presión en la línea, si no, la válvula nunca va a abrir. Entonces, sí necesitamos tanto la presión mínima como la presión máxima para saber exactamente qué tipo de accionamiento, como lo vimos en el pasado, tenemos que recomendar. Algo que nos ha pasado algunas veces es que nos dicen es que necesitamos una válvula para gas LP y no nos comentan la presión máxima de trabajo para nosotros y también por costo, pues se nos hace fácil a lo mejor recomendar la que es piloteada y pues esta abre a partir de 5 PSIs, pero su línea de gas no lleva ni un PSI. Entonces, por más que nosotros mandemos a abrir la válvula, pues esta nunca va a abrir, aunque esté totalmente nueva, ¿no? Otra de las preguntas que necesitamos hacerle al cliente, pues es la temperatura, tanto la temperatura ambiente como la temperatura del fluido.
Acuérdense que este dato nos sirve bastante también para la selección de la bobina, para saber si podemos poner clase F o clase H. Otra pregunta también muy importante y esencial y que a veces nos pasa es el voltaje. Nosotros en Parker podemos manejar tanto en corriente directa como en corriente alterna. En corriente directa nosotros empezamos desde 12 volts, 24, 48 y 120 volts. En corriente alterna podemos manejar 24, 120, 220 y hasta 440. Nuestras bobinas no son multivoltaje, por lo cual sí necesitamos exactamente el voltaje que van a estar manejando. Otra de las preguntas, pues son algún tipo de accesorio que nosotros pudiésemos utilizar, a lo mejor como un tipo de montaje, con algún tipo de conexión. Ya vimos que puede ser conexión conduit con 18 pulgadas de cable, puro cable o tipo DIN. Otra parte muy importante, y volvemos otra vez al tema del fluido, eh, es saber este tema. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a partir con la compatibilidad química tanto del material del cuerpo como del material del elastómero. Dentro del catálogo de Parker y también existe en línea, existen tablas de compatibilidad donde nos dice si un fluido puede aguantar o puede trabajar con con esos materiales, tanto metales, como les comentaba, como elastómeros. Vuelvo otra vez a comentarles muchas veces de que una válvula solenoide falle, no se debe principalmente a la mal selección de este tipo de productos. Por eso, para evitar este tipo de problemas, es necesario tener todos los datos anteriores para que nosotros tengamos la certeza de que el modelo que recomendemos sea ideal y mínimo, nos dure dentro de 2 a 5 años sin tenerle que estar dando algún tipo de servicio. De igual manera, vamos a hacer una pequeña pausa para preguntarles si tienen algún tipo de duda. Inge, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aparece como Pati, pero no soy Pati, soy Jesús. No te Inge, una preocupes. pregunta. Si yo, mi cliente está usando marca ASCO, puedo tomar el modelo y con el modelo ustedes pueden seleccionar un compatible o algo así. Muchas de las veces sí, muchas veces sí podemos hacer eso, pero lo que nosotros buscamos también principalmente es que nos platiquen acerca del proceso. ¿Por qué? Sí, claro. Principalmente por las presiones. Muchas veces los clientes o el que hizo el sistema sobrepasa un poquito o sobredimensiona lo que son los aspectos técnicos y muchas veces Ajá. hay modelos de ASCO o de cualquier otra marca que te dicen 180 libras de presión, pero cuando en realidad tú solamente manejas 120 PSI. Entonces, A ver. yo sin problema te podría ofrecer una válvula que te soporte 150 PSI y tu proceso va a funcionar bien, porque a lo mejor dentro del catálogo no cuento con una válvula que sea de 180 PSI. Entonces, por esos Okay. pequeños detallitos, así como te comento, sí a veces es pues más funcional que nos digan la aplicación y los datos de la aplicación para que sobre de eso nosotros hagamos una nueva recomendación. Porque, pues bueno, sí, entre fabricantes sí hay modelos parecidos, pero no al 100%. O sea, hay algunas variaciones entre uno y otro y esas son las dudas que muchas veces a nosotros no nos quedan, ¿no?
Te digo, y un ejemplo muy usual, pues es como te comentaba, la parte de la presión Sí. o el diferencial de presión. A veces a lo mejor la de Parker abre a partir de 5 PSI y la de ASCO abre a partir de 0 PSI, pero tú en tu línea pues tienes 80 libras, entonces si yo te recomiendo la piloteada, pues va a funcionar sin ningún problema y vas a tener el mismo Ah, eso resultado. es. Entonces, digo, sí, para nosotros muchas veces es más importante que nos platiquen un poquito más acerca del proceso. Perfecto, Inge. Muchas gracias. Al contrario, ¿alguien más? Tenemos una pregunta en el chat de Rafael Toledo Torres. Ok, bueno, esa es una característica ya muy de Skinner, ya hablando de producto, sí, o sea, nuestras válvulas sí son de vástago universal, por así decirlo, porque los cuerpos que nosotros manejamos los puedes utilizar tanto en corriente directa como en corriente alterna. Dentro de este catálogo, y por eso esa es la segunda parte del curso, vamos a ver que el mismo modelo tiene características técnicas diferentes en corriente directa como en corriente alterna. Muchas veces son iguales, algunos sí cambian, pero sí, en la línea de Skinner, nuestros vástagos son universales y un cuerpo sí lo puedes utilizar tanto, como dice aquí en la pregunta, tanto a 120 volts de corriente alterna como a 24 volts de corriente directa. Simplemente lo único que haces es cambiar la bobina. Entonces, en Skinner, sí, y es algo o es una característica que nos ha abierto mucho mercado. Y aquí dentro de Dominion, pues nos ha ayudado a tener una gran cantidad de material disponible para ustedes. Porque si ustedes me piden ahorita una válvula de media pulgada, yo les puedo decir que la tengo en 12 volts, en 24 volts de directa, en 120 de alterna, 220 de alterna, incluso hasta 440 o a prueba de explosión de entrega inmediata. Porque lo único que yo estoy haciendo es tener a lo mejor un solo cuerpo y tener las diferentes variantes de bobinas. Entonces, si ustedes me piden en este momento alguna bobina, ya sea a prueba de explosión o de uso general a los diferentes voltajes que ya mencionamos, yo muy probablemente o estoy casi 100% seguro que les digamos que las tenemos de entrega inmediata. Con la competencia, como ustedes lo podrán ya ver, en la competencia sí te venden lo que es el cuerpo con la bobina integrada. Si ustedes han tenido la oportunidad de comprar equipo de Parker y equipo en específico de Skinner, siempre van a ver que se les factura dos partidas, aunque el conjunto solamente haga uno, lo que es el cuerpo más la bobina. ¿Por qué? ¿Por qué? Como ya se los comenté, porque nosotros, ese mismo cuerpo, nosotros lo podemos estar combinando con los diferentes voltajes que existen. No sé si a eso se refería tu pregunta. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Perfecto. Vamos a hablar un poco más de las, ¿cómo les podemos llevar? Familias de lo que es las válvulas solenoides en Parker. En Parker nosotros manejamos una línea o una marca que se llama Skinner. Esta es la válvula que nosotros manejamos de base. Esta es la línea que, como les comentaba, manejamos lo que es cuerpo más lo que es la bobina. Sí se venden por separado, sí se venden por separado. Eh, perfecto, sí, claro que sí, vamos a enviar al final el catálogo este que estamos viendo ahorita en la presentación para que ustedes lo puedan tener. ¿Sale? Entonces, otra marca que manejamos también como en la presentación que tenemos es la línea de Walgreens. Esta línea de Walgreens nació principalmente para competir precisamente con la marca de la bobina verde.
Sus diseños son muy parecidos, para no decir que son iguales, pero sus diseños son muy parecidos en dimensiones, en estructura y en diseño. Ujú. Entonces, muchas veces los clientes nos dicen, es que yo ya tengo pues la separación exacta, ya tengo la distancia entre tubo y tubo, y pues meter otro tipo de válvula puede ser que quede más corta o incluso puede ser que no entre, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso también tenemos esta línea, que es la línea de Walring, y aquí en Walring, como la competencia, pues sí se maneja de manera completa, se maneja ya el cuerpo y la bobina en un solo modelo, ¿sale? Dentro del catálogo vamos a ver que está seccionado, pues para que todo sea más fácil de entender, en válvulas de 2 vías, 3 vías y 4 vías. Tenemos dentro de 2 vías desde las MIMI, de las de acción directa, Direct Lift o Pilot y, bueno, Direct Lift y también lo que son piloteadas. También dentro del catálogo vamos a encontrar una sección que es de igual forma de 2 vías, pero de alta presión, y otras válvulas de función especial que son las de antigolpe de ariete, y también lo que son válvulas especiales que son para vapor o algún otro tipo de fluido como agua, pues sí, como agua caliente, ¿no? Dentro del catálogo también vamos a encontrar válvulas de 3 vías, de igual manera, de acción directa, de direct lift y piloteadas. También válvulas de 3 vías para altas presiones y de desfogue rápido. En 2 vías dentro del catálogo vamos a encontrar conexiones desde 1/8 hasta 2 pulgadas. Ese es el tamaño más grande en solenoide que manejamos en 2 vías, ya sea normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Sale? Para aplicaciones de vapor solamente llegamos hasta 1,25 pulgadas. Ese es el tamaño más grande que nosotros manejamos para la línea de vapor. En válvulas de 3 vías, de igual manera, vamos a encontrar en tamaños de conexión desde 1/8 hasta 3/4. Ese es el tamaño de conexión más grande que manejamos en válvulas de 3 vías, ya sea normalmente cerrada, normalmente abierta o universal. Ujú. En válvulas de 4 vías, como les comentaba, ya no se clasifican como normalmente abiertas o normalmente cerradas. Aquí solamente se clasifican como direccionales, y los tamaños de conexión que manejamos es desde 1/4, perdón, desde 1/8 hasta media pulgada. En el catálogo también vamos a encontrar en cada apartado pues una descripción general de los productos que vamos a ver a continuación, donde nos dice que es de 2 vías, que puede ser direct lift, piloteadas, y los tamaños de conexiones que pueden ser desde 1/4 hasta 2 pulgadas, una descripción general del producto, algunas recomendaciones de instalación, algunos fluidos compatibles con estos cuerpos, los diferentes voltajes que pueden utilizar, las agencias de aprobación, ya sea la NEMA, la UL o la SCA, en fin, y las temperaturas máximas de los cuerpos. En este caso pueden ser hasta de 150 grados Fahrenheit. Dentro de esto también encontramos un apartado donde nos dice las aplicaciones más usuales de este tipo de equipos. Uh-huh. Siguiendo con el catálogo, vamos a encontrar estas tablas donde ya nos mencionan el tamaño de conexión, el orificio principal, el factor de flujo que se representa en CB. El CB, recuerden que es adimensional, que se calcula con galones y que se calcula por minutos, pero en sí el CB no tiene dimensiones, es una unidad adimensional. ¿Sale? Pero para pues, cuestiones de cálculo, este valor nos ayuda exactamente para saber la cantidad de fluido que va a estar pasando por nuestra válvula. Uh-huh. También tenemos las siguientes columnas donde nos dice el presión de diferencial.
Si nosotros vemos que la válvula empieza a partir de 5, eso quiere decir que la válvula es piloteada. Si la válvula empieza de 0, puede ser de acción directa o direct lift. Ahora también nos da dos diferentes tipos de presiones, que es la presión en aire y la presión en líquidos. Dentro de esta tabla vamos a encontrar el tipo de sello del elastómero que maneja la válvula. Puede ser de nitrilo, que es el más general o el más usual para aplicaciones de uso cotidiano o como nosotros le llamamos, de uso general. El nitrilo, el bitón también nosotros lo ocupamos para todos los derivados del petróleo, gasolina, diésel, combustóleo, en fin. Y por último, bueno, otro tema muy importante pues es el modelo del cuerpo de la solenoide que hace representación a todas las características que vimos anteriormente. ¿Sale? Si se dan cuenta, como lo mencioné al principio, solamente nos da la referencia de el cuerpo. ¿Por qué? Porque las bobinas nosotros se las vamos a poder añadir dependiendo el voltaje y dependiendo de la aprobación eléctrica que nosotros requerimos. El catálogo también nos va a decir una referencia donde nos muestra las dimensiones, alto, ancho, todas las dimensiones de la válvula solenoide para hacer el diseño o para saber los espacios exactos de cómo va a quedar montada. Viene un diagrama donde nos muestra o donde nos dice que es de 2 vías, 2 posiciones, accionada por una bobina. Este triangulito interno significa que es piloteada y pues estas rayas en zigzag nos dice que el regreso es por medio de un resorte. ¿Sale? Vamos a encontrar también toda la información de las bobinas. ¿Por separado? Sí, por separado. ¿Por qué? Porque como les comento, vamos a cotizar lo que es el cuerpo más aparte la bobina. Aquí, como en la presentación dijimos, aquí vamos a anotar los diferentes tipos de conexión. El primero que estamos viendo en esta tablita es con tubo conduit de media pulgada y 18 pulgadas de cable a los diferentes voltajes. En el primer apartado nos dice que es clase F. Esto quiere decir que nos aguanta hasta 150 grados centígrados la bobina. El siguiente cuadro o los siguientes renglones nos dicen que es exactamente la misma bobina media pulgada con conduit de 18 pulgadas, pero clase H. Esto quiere decir que no soporta hasta 180 grados centígrados y lo que les comenté anteriormente lo podemos utilizar para válvulas que vamos a tener prendidas un buen rato o válvulas que están cerca de equipos que radien mucho calor o para las válvulas de vapor. ¿Sale? Otra de las bobinas usuales les decía que era el tipo DIN. Aquí el 43650A es la norma ISO y esto nos dice que es un DIN de 32 milímetros. Entonces, este tipo de conexión está normalizado ante la ISO. Entonces, cualquier conector de cualquier marca que sea ISO y que sea de 32 milímetros puede encajar en estas 3 patitas de nuestra bobina. Y como lo ven, también hay a los diferentes voltajes, tanto en corriente directa como en corriente alterna, con los diferentes tipos de clase que manejamos, que es F y H. Aquí tenemos las válvulas a prueba de explosión, donde aquí ya nos dice que ya son de tipo 7, bueno, NEMA tipo 7 o 9, es tubo conduit y 18 pulgadas de cable. Estas también pueden ser en clase F o clase H, dependiendo de dónde las vayamos a colocar. Y estas bobinas, como les decía, son a prueba de explosión y se recomienda para ambientes peligrosos. Y les comento, o sea, no es que la bobina no explote,
o que no llegue a prenderse, sino que este encapsulado negro que se ve ahí en la bobina, pues es capaz de retenerlo y no sacarlo al exterior. Dentro de las aplicaciones de válvulas solenoides, ustedes saben que tenemos muchas, desde un car wash hasta plataformas petroleras, equipos de investigación, equipos de laboratorio, equipos de cocina, cafeteras, despachadoras de refrescos, lavanderías, máquinas para lo que son el lavado de platos, los car wash automáticos, equipos de limpieza, para equipos de riego para los invernaderos, incluso hasta en las mismas oficinas para los los lavamanos automáticos que ya tienen sensor de presencia y automáticamente nos lanzan el chorro de agua. Quitamos las manos y la válvula cierra automáticamente. Purificadoras de agua, incluso hasta equipos de fotografía, ¿no? En equipo industrial, pues bueno, tenemos para el sistema de contraincendios, válvulas para los compresores, en las llanteras para el paso del vapor, para el paso del aire, equipos de refrigeración para el control de amoníaco o de cualquier otro tipo de refrigerante que nosotros manejemos, secadores de aire, en fin. También nosotros nos encontramos presentes en la parte móvil, en sistemas de frenos, en ventilación, en las puertas de los camiones para que abran o para que accionen algún tipo de actuador, ya sea eléctrico bueno, en este caso, actuadores neumáticos o hidráulicos. Para el sistema de diésel, para el sistema de aceleración, en fin. En control de procesos, pues bueno, para toda la parte química, para la parte de papel, alimentos, para la industria del gas, para la industria del aceite, para la generación de energía. Entonces, las válvulas solenoides se encuentran presentes en una gran cantidad de aplicaciones y la clave exacta de este tipo de equipos es solamente saber el proceso donde nosotros la vamos a instalar para que todos los componentes de construcción puedan estar, se puede decir que puedan estar en conjunto con el fluido que vamos a estar controlando. Ahora, sí quisiera saber sus comentarios acerca de las experiencias que ustedes han tenido con este tipo de equipos, qué es con lo que se han encontrado, las marcas más usuales que ustedes conocen, en fin, saber un poquito acerca de su experiencia con estos equipos. Inge, buenas tardes nuevamente, Jesús. Adelante, adelante. Inge, bueno, para nosotros en el mercado, pues como usted lo comenta, ¿no? La marca verde es la que más aparentemente en el mercado que manejamos. Nosotros nos dedicamos a la parte de vapor, mantenimiento de calderas de vapor, sistemas de vapor, agua caliente. En este caso, bueno, yo quisiera preguntarle, Inge, si puede contestar esto. ¿Cómo anda su precio con respecto a la verde? No me diga el precio, nada más arriba, más abajo, tal vez. Esto con la idea de ir pensando en ir reemplazando en un momento dado, ¿no? Ese tipo de válvulas solenoides. Esa es una excelente pregunta y qué bueno que nos las haces para que no se nos pase mencionarlo en la presentación. Y podemos considerar entre un 5 a un 10% abajo de la válvula de color verde, de bobina verde. Y como te comento, una de las grandes ventajas que nosotros tenemos como en Parker es esa versatilidad que tenemos en los cuerpos con las bobinas. Otro de los principales puntos que tenemos a nuestro favor es que nuestras válvulas de acción directa o direct lift pueden aguantar hasta 20 millones de ciclos de operaciones. 20 millones. Cuando la competencia puede durarte la mitad o te garantiza la mitad. Claro.
En cuestión de las válvulas de vapor, no sé si has tenido oportunidad de alguna vez comprar alguna nuestra y te comento que nuestras válvulas de vapor son de pistón, no son de diafragma como el de la competencia. Ah, eso es muy bueno. Esto nos ayuda precisamente a que la durabilidad sea mucho mayor, al que el tiempo de respuesta sea mayor, y porque al final de cuentas el sello o el diafragma no Sí. es un diafragma, Ajá. sino es un pistón completo que corre dentro de una camisa de la válvula para abrir y Ujú. cerrar este tipo bueno, para abrir y cerrar la válvula. Entonces, ese es otro punto a nuestro favor. A ver, Hemos Inge, perdón, a ver si le entendí. ¿Es tipo pistón, entonces el sello es metal o cómo es su sello? No, es metal con teflón. ¿Para Ah, qué? con teflón. Para Perfecto. garantizar, para garantizar un sello suave y Ujú. garantizar que no haya fuga. Cuando nosotros Ajá. hablamos de metal, esto quiere decir que tiene un clase de sello tipo 4 y por norma este tipo de sello sí permite una parte de fuga. No es mucha, pero sí permite pues como fumarolas repentinas de esto. Entonces, Entonces, para este tipo de aplicaciones o para solenoides, sí nos exigen que sean de sello suave, sí, claro. clase 6 para que sea, pues bueno, muchas veces le llaman herméticas, pero pues sabemos que hasta el momento pues no existe algo totalmente hermético, ¿no? Por eso no me gusta decir Claro. que las válvulas son totalmente herméticas. Pero sí, Sí. la ventaja de este tipo de válvulas en skimmer para la aplicación de vapor sí son de tipo pistón, sí son de tipo pistón. Por ahí hay un video en YouTube donde se muestra exactamente cómo son físicamente y cómo Ok. funcionan este tipo de válvulas. Entonces, sí nos gustaría o los invitamos a que vean ese video Claro. de válvulas solenoides que se encuentra en nuestro canal, donde hablamos precisamente de estas válvulas de tipo pistón de skimmer y que no son de diafragma como lo tiene la competencia. Perfecto, eso lo vamos a tomar en cuenta. Ahora, hablando de durabilidad y de garantía, como te comento, Parker es una de las mejores empresas que tiene en este tipo de equipos. Podemos decir, y hasta el momento que desafortunadamente llegamos tarde al mercado de México, cuando ya la competencia pues ya lo tenía bien posicionado. Sí, Entonces, exactamente. eso es lo que nos ha pues pues nos ha limitado, lo que nos ha hecho que estemos ahorita en segundo lugar a nivel nacional en ventas de válvulas solenoides, porque afortunadamente ya no se en Parker o Skinner ya se encuentra en segundo lugar de válvulas solenoides en el mercado. Te digo, y esto pues no es porque seamos más malos ante la válvula de bobina verde, sino que la única ventaja que ellos tienen es que llegaron primero al mercado, entonces Claro. se dio a conocer primero y eso es lo que nos ha limitado un poquito a ser el número uno, pero en cuestión de funcionalidad y en cuestión de rendimiento, nuestra válvula es de muy alta batalla. Dije una pregunta más. ¿Para vapor nada más lo tienen en teflón virgen o manejan alguna otro tipo de teflón cargado con fibra de vidrio o algo así para mayor temperatura? Mira, manejamos el teflón. Te mentiría exactamente ahorita si te digo si viene con algún tipo de mezcla. Te lo investigaría para saber exactamente qué tipo de teflón es, pero ahorita sí te puedo decir que sí es de teflón. Te digo, Con, me con ese quedo. teflón, ¿hasta qué precio podemos trabajar con seguridad? Mira, Tengo entendido que el teflón nos aguanta hasta 180 grados. El teflón virgen. exactamente. Exactamente. Y qué bueno que sigues mencionando esos temas. Eh, nuestras válvulas son para vapor saturado. Entonces, todas nuestras válvulas solenoides son para la clasificación de vapor saturado que se encuentra en temperaturas de 180 grados centígrados y presiones de 120 psi, 125 psi. Recordemos que el Ajá. vapor se clasifica
en lo que es el condensado, Sí. vapor saturado y vapor sobrecalentado. Ya cuando hablamos de vapor sobrecalentado, pues ya sabemos que son temperaturas mayores a 180 PSI, perdón, 180 grados centígrados 180 grados, y, exactamente. y presiones mayores a 130 PSI. Sí. Entonces, ya es otro tipo de vapor. Nuestras válvulas sí están diseñadas para manejar vapor saturado, no vapor sobrecalentado. Bien, Inge, muchas gracias. No, al contrario, a ti. Inge, otro favor, no sé si nos podrían enviar sus catálogos o los pedimos con el representante de Dominion. ¿Cómo le hacemos para obtenerlos? Sí, mira, creo que dentro de la aplicación o de la reunión, creo que uno de los requisitos que le pedía para registrarse es su correo. Nosotros ya Ok, con esa base de datos, entonces con esa base de datos, o en el chat también puede escribir su correo para claro. enviarle toda esa información. Y bueno que nos preguntaste todo ese tipo de preguntas, porque así pues extendimos un poco más el tema y pues hablamos más pues, de las características que nos hacen fuertes en el mercado. Claro, Inge, muchas gracias. No, al contrario, a ti, amigo. Vamos a ver aquí. Hola, buenas tardes. Sí, Sí. a tus órdenes. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Hola, mira, soy Marco Romero. Bueno, yo trabajo en el ITAM. Yo también trabajo para una compañía que es Industrias Vía Láctea, en bases de multivitamínicos. Y mi pregunta es la siguiente. Fíjate que tuve un problema con una válvula de un compresor Ingersoll Rand, pero no encontré la válvula como tal o no supe cómo conseguirla. Ustedes, ¿podrían manejar este tipo de válvulas de un compresor de aire? Sí, mira, te comento, al final de cuentas son válvulas solenoides y todas las válvulas solenoides funcionan de cierta manera igual. Muchas veces los diseños, la construcción física o la posición de los puertos sí depende de los fabricantes de equipo original. A lo mejor la solenoide que tenía tu equipo pertenece a la marca y son diseños que a lo mejor Parker los hace, por ponerte un ejemplo, no digo que Parker los haga, Parker los hace, pero solamente los hace para ese fabricante. Entonces ya comercialmente pues no existe como que el reemplazo, porque pues realmente el sector de mercado nada más es para esos compresores. Nos ha pasado, porque sí, No sé quién es ¿cómo se llama? nos ha dicho, No. bueno, nos ha pasado, digo, nos ha pasado ese tipo de aplicaciones y cuando no sucede es que, pues bueno, no desafortunadamente, pero bueno, sí tenemos que hacer algún tipo de adaptaciones, ¿no? Porque sí, vuelvo a lo mismo, muchas veces son diseños de fabricantes de equipo original que no son comerciales. Entonces sí hay alguna que otra diferencia para poder adaptar ese tipo de equipos. Pero sí, sin ningún problema podemos revisar exactamente, como lo vimos en la presentación, necesitamos pues las características técnicas de tu compresor, la presión, el número de vías, el tamaño de conexión, el voltaje que estás utilizando, en fin, digo, a lo mejor en una construcción física idéntica a la que tenías, pues a lo mejor no, digo, por lo que ya te expliqué, pero para que el mismo funcionamiento lo haga, pues sí lo podríamos hacer. Correcto, eso sería increíble. Entonces, bueno, yo podría llevarte, por ejemplo, a Dominion el cuerpo y, bueno, o sea, toda la válvula y sobre eso podríamos trabajarlo. Sí, claro que sí. O sea, con que nosotros veamos físicamente el cuerpo y tú nos pases la información del proceso, como te lo comentaba, pues Claro. con eso nosotros ya podemos hacer una selección del equipo que se pueda adaptar, ¿no? Porque te digo, a lo mejor ser un sustituto directo de lo que tenías, pues no, pero sí un sustituto funcional.
Ah, correcto. Perfecto, ingeniero, pues le agradezco mucho. Bueno, nosotros manejamos muchísimas válvulas de diferente también en la línea de vapor. Y pues ya tenemos aquí una alternativa porque a veces es muy difícil conseguirlas o nos dicen, ¿sabes qué? Se va a 4 semanas porque son de importación. Entonces, para nosotros podría ser algo, pues el proceso no se puede parar, ¿verdad? Sí, exactamente. Te digo, y bueno, algo de cambiar a lo mejor algo de equipo original es que pues ya vas a poder contar con un equipo de comercial y que ya puedes conseguir más fácilmente también, ¿no? Esa es otra de las ventajas que tienen. Muchas veces así los clientes se ven un poco temerosos a hacer ese tipo de cambio, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí que con toda esta parte de la información que ustedes nos brindan, pues vamos a tener toda esa información para hacerte la mejor recomendación y no tengas problemas, ¿no? Correcto, ingeniero. Pues muchísimas gracias. Ya tenemos esto y pues bueno, ya puse aquí mi nombre en el chat, mi correo para recibir los catálogos y tenerlo, ¿no? Sí, de cualquier manera, ya estoy compartiendo nuevamente. Ahí viene mi número telefónico, ahí viene mi correo electrónico también, para que también cualquier duda acerca del tema o ya algo en particular también me lo hagan llegar por estos medios. ¿Sale? Con todo gusto, ingeniero. Muchas gracias y buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Bueno, aquí veo de Lupita Morán. En, en mi caso, solo las he utilizado de diámetros pequeños para líquidos y de manera didáctica. Control de llenado de 30 litros. Así, exactamente. Cuando nosotros tengamos algún tipo de aplicación de ese tipo y necesitamos que se llene en cierto tiempo, pues bueno, con mucho gusto nosotros también le podemos decir o indicar el tipo de válvula o el modelo de válvula que le pueda hacer ese tipo de funcionamiento. ¿Sabes qué? Como nos los ponen aquí, 30 litros en 3 minutos, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? O 30 litros en medio segundo, perdón, en 30 segundos, ¿no? En fin, todo ese tipo de cálculos, tanto en de diámetros como en el de orificio principal, nosotros los podemos ayudar para que tengan pues ese funcionamiento. ¿Sale? Por ahí veo otro que dice de Rafael Toledo. La válvula Parker años antes fue de la marca Honeywell. Sí, Skinner pertenecía a la línea de Honeywell hace muchos años. Parte de la historia de Parker es que Parker es una empresa que se dedica a comprar otras empresas. Una de las empresas que compró hace muchos años, pues es la línea de Skinner. Y sí, Skinner se la compró a Honeywell. Ahora actualmente, pues bueno, todavía siguen una que otra valvulita con el logo de Honeywell, Skinner Honeywell, pero bueno, ahora ya se comercializan con la marca de Parker. Era universal respecto al tipo de vástago. Sí, exactamente, seguimos manteniendo eso. Los vástagos son universales, si lo queremos llamar de esa manera, eh, porque pueden manejar todos los voltajes desde 1 octavo hasta 2 pulgadas. La competencia de la bobina verde, no me van a dejar mentir, si ustedes tienen una válvula de 1 cuarto, compran la bobina y tienen una válvula de 1 pulgada, esa misma bobina que compraron no le cabe a la válvula de 1 pulgada. Necesitan comprar otra bobina para ese modelo de conexión. Y con nosotros no. Con nosotros, desde 1 octavito hasta 2 octavos, se ocupa la misma bobina. Por eso les comentaba en la presentación, que si ustedes ahorita me dicen, Oscar, necesito una válvula de uso general de 1 pulgada, pero a 440, les voy a decir que sí la tengo. O si me piden esa misma válvula de 1 pulgada, pero a 12 volts de corriente directa, también la tengo. Pues gracias a esa ventaja que nos hacen aquí mención en el chat, y como se los había mencionado, a que nuestro vástago es universal. ¿Sale? Entonces, pues bueno, puedo garantizarles, y no es porque yo venda la marca,
pero sí puedo garantizarles que es una línea muy, muy, muy buena, que es unas válvulas solenoides de muy alta gama. Y como les comentaba, Parker también piensa en todos los sectores de mercado. Así como tenemos válvulas premium, también manejamos una línea económica de válvulas solenoides para competir con las marcas baratas, ya sea un AirTag, ya sea un Norgreen, ya sea un Danfoss, ya sea un Jefferson, que a lo mejor si la comparamos con un Skinner, una Walgreens o una de la bobina verde, pues su precio sí es más elevado. Pero también en Parker manejamos diferentes tipos de familias que compiten en todos los sectores de mercado. Entonces, si ustedes tienen una aplicación simple y a lo mejor una válvula Skinner sale del presupuesto que ustedes tenían planeado, porque a lo mejor la aplicación, como les comento, es simple y no requiere mucha tecnología, pues bueno, podemos tener también alguna alternativa. Entonces, pues los invitamos a que cada proyecto de este tipo de válvulas solenoides nos inviten, nos platiquen de su proceso y junto con eso, pues nosotros hacerle la mejor recomendación del equipo que pueden utilizar, tanto económicamente como como en funcionalidad. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Ok, pues bueno, les agradezco demasiado. Sé que es una semana corta y que muchos ya tienen un pie afuera rumbo a sus vacaciones. Qué bueno que nos acompañaron. En la presentación o en la pantalla que todavía estamos compartiendo siguen mis datos. De cualquier manera, pues nosotros tenemos el registro de ustedes. Cualquier necesidad que tenga, pues estamos totalmente a sus órdenes. Muchas gracias por su atención y pues disfruten estos días de descanso.